Hola a todos nuevamente. Vamos con otra historia para la banda. En esta ocasión es el descubrimiento de América, así que comencemos. ¿Sí fue Cristóbal Colón quien descubrió América? Desde la escuela primaria nos enseñan que Cristóbal Colón descubrió América. Algunos quizás no recuerden con exactitud cuándo sucedió, pero en general recordamos que fue en 1492. Quizás hasta les haya tocado hacer un dibujo de las tres carabelas o alguna de ellas, la Niña, la Pinta o la Santa María. Y esto lo hizo ¿para qué? Para encontrar una nueva ruta hacia la India. Eso es todo lo que nos decían. Y francamente eso es suficiente para un niño de primaria. Pero como nunca se hacen series o películas explicando todo el asunto, ya de mayores a algunos les vale queso y no le damos la importancia que tiene a la proeza que fue descubrir América. He escuchado a algunos decir que Colón no llegó primero, que ya lo sabían los vikingos, los chinos o incluso que los indígenas fueron los verdaderos descubridores porque ellos llegaron muchísimo antes. Así que lo de 1492 no fue la gran cosa. Y todas estas afirmaciones tienen el objetivo de restarle mérito a esta proeza y más adelante veremos por qué. Es cierto que los indígenas llegaron primero, al parecer siguiendo a los animales que cazaban atravesando el congelado estrecho de Bering hace unos 16.000 años. Se extendieron y florecieron por todo el continente, de norte a sur, pero nunca lo hicieron del conocimiento global. Es decir, nunca regresaron a sus antiguas tierras, a las estepas rusas o quizás chinas, para hacer de conocimiento público que habían encontrado nuevas tierras. Tan es así que los indígenas perdieron todo contacto con Asia y los asiáticos con ellos. Por otra parte, los vikingos también llegaron a lo que ahora es Terranova en Canadá, entre el año 900 y 1000 después de Cristo. Pero tampoco lo dieron a conocer ni mantuvieron el contacto constante. Lo que hicieron fue contarlo en sus sagas dándole un toque mitológico, ya que los demás europeos no sabían ni supieron de la existencia de lo que ahora llamamos América. De los chinos no hay evidencia y ni siquiera ahora que son nuevamente superpotencia han salido a decir Oye, nosotros ya habíamos descubierto América. y en esto radica precisamente la importancia del descubrimiento de Colón y de quienes lo acompañaron, es decir, los españoles, ya que a partir de 1492 se mantuvo un contacto constante que ha ido creciendo hasta el día de hoy, porque antes de ese año no se sabía dónde estaba esta nueva tierra, cómo ir, cómo volver, cuántos días tomaba llegar y qué rutas se podían tomar. Pero ¿cómo se logró eso? ¿Por qué ni los indígenas ni los vikingos lograron volver a sus tierras de origen a gritar a los cuatro vientos que habían descubierto nuevas tierras? La respuesta es sencilla. Era extremadamente difícil ir y regresar con vida. O dicho en palabras simples, estaba muy cabrón ir y volver. No era que los vikingos o los indígenas fueran tontos, nada de eso. El problema es que para atravesar de un continente a otro, ya fuera por tierra en el caso de los indígenas o por mar en el caso de los vikingos, se necesitaba gente de mucho conocimiento, experiencia y valor. Y ambos, indígenas y vikingos, tenían el valor y la experiencia, pero les faltaba el conocimiento. Ese conocimiento se fue adquiriendo a lo largo de muchos siglos, como veremos a continuación. Para empezar, en 1492 ya se sabía que la Tierra era redonda. De hecho, eso se sabe desde hace milenios. Así que la idea de que la gente del siglo XV pensaba que la Tierra era plana es una jalada. Quizá lo pensarían algunos rupestres anglosajones, pero los demás ya estaban enterados de que la Tierra era redonda. Lo que no se sabía muy bien era la medida del planeta. Para eso Colón recurrió a las mejores fuentes que podía encontrar, a los científicos de esa época, es decir, los sacerdotes católicos y los navegantes portugueses, españoles y genoveses. Aquí otra tontería muy recurrente, la noción de que la Iglesia católica siempre ha sido retrógrada, inculta, fanática, etc. Hay que quitarnos esas telarañas de la cabeza. Si alguien en la Edad Media europea quería obtener conocimiento, debía ir a la Iglesia católica, ya que era la mejor fuente de información de su época, y no era porque la tuvieran capturada para sí o no quisieran que la población se cultivara. Eso se llama leyenda negra, pero ese es otro tema. Volviendo a Colón, él tenía la idea de encontrar una ruta alterna hacia la India, porque en ese momento las especias, la seda y otros productos provenían de Asia, y se utilizaban para producir muchísimas cosas con las cuales se podía hacer mucho dinero, similar a los derivados del petróleo de la actualidad, con los cuales se pueden hacer un montón de cosas. Por eso es que muchos reinos de esa época querían tener el control de la ruta comercial con Asia. Colón primero fue a presentarle su idea a los portugueses, porque como ya dije antes eran los mejores navegantes del mundo. Los españoles y genoveses también eran muy buenos, pero los meros eran los portugueses. Era una situación similar a la llegada a la Luna en el siglo XX. Los mejores científicos aeroespaciales eran los alemanes. Los gringos y rusos estaban en segundo lugar. Tan buenos eran los alemanes que los gringos los reclutaron en su programa lunar.
En este caso, los mejores eran los portugueses, y por esta razón Cristóbal Colón fue a ellos. Pero los portugueses por aquellos entonces estaban descubriendo todo África, porque ya se sabía que África estaba ahí, pero no se sabía con certeza cuánto medían ni qué forma tenían. Los portugueses también querían encontrar una ruta alterna hacia la India, pero ellos le estaban apostando llegar a Asia rodeando África, y la verdad es que ya iban muy avanzados en las expediciones africanas, con decir que para 1488 ya habían llegado a la parte más al sur de ese continente. Además, el rey de Portugal, don João II, rechazó la oferta de Colón porque sus asesores le dijeron que Cristóbal Colón estaba haciendo mal las cuentas, que Asia estaba muchísimo más lejos de lo que el genovés afirmaba. De hecho, todos los estudiosos que consultó Colón le decían lo mismo, que la distancia entre Europa y Asia era mucho mayor de lo que él afirmaba, porque la Tierra era más grande. Y esos estudiosos tenían razón, Cristóbal Colón estaba equivocado. Según las mediciones de la Iglesia Católica que habían obtenido de Eratóstenes, un griego del siglo II a.C., la circunferencia de la Tierra era de 39.000 kilómetros, casi la medida actual. Según los marinos portugueses y españoles, era de 37.000, y según Colón, era de 30.000. Hay que recordar, como dije antes, que no se sabía que había un continente entre Europa y Asia, lo cual tiene todo el sentido porque no había evidencia de que algo estuviera en medio, nadie lo había reportado, ni el mismo almirante lo sabía ni lo esperaba. Entonces, ¿gracias a la terquedad de Cristóbal Colón se descubrió América? Pues sí, pero no solo contó la terquedad, porque como ya vimos, no cualquier hijo de vecina lo podía lograr, sino que además el genovés era un excelente marinero, sabía manejar a su gente aun cuando se amotinaban, y contó también con los hermanos Pinzón, quienes eran muy duchos y arrojados para esas andanzas. Y otro aspecto importantísimo es que la reina Isabel lo patrocinó, porque también obviamente había que poner dinero para pagar todos esos viajes. Porque si alguien les dijera que les paga por ir a un viaje para descubrir una nueva ruta hacia la luna, ¿irían? Pues yo creo que no, ¿verdad? Para eso se necesita, pues estar muy necesitado quizás, pero sin duda se necesitan muchos huevos, mucho valor, experiencia y conocimiento para lograr que eso sea un éxito. Además de dinero, obviamente. Algunos han dicho que si no hubiera sido Cristóbal Colón y los españoles, tarde o temprano hubieran llegado otros. Eso sin duda, pero hubieran tardado muchísimo más en llegar. Simplemente volviendo a la analogía espacial, ¿cuánto tardó China en llegar a la Luna después de que Estados Unidos y Rusia llegaran por primera vez? Tardaron más de 50 años. A excepción de los portugueses, los otros pueblos europeos hubieran tardado fácilmente 1 o 2 siglos más. Por eso hay que darle la importancia a los logros de nuestras culturas, si no, ¿quién se los va a dar? Porque gracias a esa perseverancia, conocimiento, obstinación y suerte de Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón y demás marinos de aquel viaje, es que estamos aquí hablando el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.